¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Pues vaya situación la que se dio en Argentina, en donde el peronismo opositor triunfa en elecciones legislativas. Fuerza Patria del Peronismo Unido arrasa literalmente en las elecciones celebradas el domingo en la provincia de Buenos Aires de entrada, con el 49.4% de los votos por delante. El oficialista por delante, el oficialista La Libertad Avanza, que logró 30.6%, escrutado ya más del 90% de los sufragios. Vamos a platicar a fondo precisamente de esta elección, de esta paliza literalmente que están definiendo algunas voces que le da el peronismo a el partido de Javier Milei. ¿Qué significa? ¿Qué refleja esto? ¿Qué trascendencia trae para América Latina como tal? Hay que recordar el papel que ha jugado Javier Milei en los últimos meses como uno de los rostros más emblemáticos de los que se definen como libertarios. Y vamos a abordarlo a fondo y le agradezco como siempre a la gran periodista argentina, Paula Vistañino, que nos acompañe. Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Bien, muy bien por acá. Muchas gracias, como siempre. Oye, pues tú, ahora sí que como primer saque, ¿qué lectura le das a este resultado? Tú corrígeme. Por acá nos llegaban datos de que iba a estar más parejo, de que iba a haber hasta empate, manejaban algunas encuestas. Sí. ¿Qué pasó el día de ayer y de qué trascendencia es lo que pasó el día de ayer? Bien, fue una gran sorpresa lo que pasó ayer en las urnas. Si bien ya en las últimas 2 semanas, te diría, las encuestas daban una ventaja de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que en realidad no era candidato a nada, pero sí como la cara visible, ¿no? En estas elecciones, como la cara opositora además al gobierno y como representante mayor, ¿no? Estando la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presa y no pudiendo, digamos, ser parte de la campaña, el gobernador Axel Kicillof, además porque tiene una gestión de mucho tiempo en la provincia más grande de la Argentina, venía siendo la cara enemiga del gobierno de Javier Milei y contraponiendo un modelo. Ya empezaban a darle bien las encuestas y creo que eso tiene que ver con que en los últimos, diría, 2, 3 meses, el gobierno de Javier Milei se precipitó de alguna manera en una gran crisis en la que se precipitó solo, se precipitó por un lado económicamente, con esta especie podemos decir, testarudez de mantener un dólar y un modelo económico para el cual nos endeudamos nuevamente con el Fondo Monetario Internacional, para el cual están todo el tiempo metiéndole muchísima presión al dólar. El dólar siempre es un problema en la Argentina. Venimos de un proceso inflacionario muy grande que Milei había detenido en principio y que para poder sostener ese corte a la inflación fueron estallando unas cuantas cosas. Por un lado, un modelo de destrucción de la industria nacional, ¿no? De apertura de las importaciones, de desregulación de la economía, y demás. Y por otro, creo que una gran crisis que es mucho más social, no solo económica. La económica es ineludible, pero la social, ¿no? Este discurso tan violento sobre colectivos muy vulnerables, sobre instituciones importantes en la Argentina como es la salud pública, sobre un hospital de niños que es modelo en la Argentina, que es el Hospital Garraham, sobre el que existe un consenso y el maltrato a los jubilados y jubiladas que además ganan salarios miserables, el maltrato a quienes se manifiestan en general en las calles y en el último tramo a las personas con discapacidad. Esto que se suele decir del gobierno de Javier Milei y de todo lo que lo envuelve en términos de la batalla cultural, de lo que hacen en los medios de comunicación sus funcionarios, que es ser sumamente agresivos y demás, se lo ha bautizado como el gobierno de la crueldad, ¿no? De ser crueles con las personas más necesitadas, sobre todo, pero también con toda persona que no esté de acuerdo con ellos. Hasta el punto de alguna manera, amenazar el funcionamiento democrático que la Argentina tiene en muchos sentidos. Pero particularmente con las personas con discapacidad, las últimas postales frente al Congreso de la Nación, con frío, con lluvia, pidiendo que no se les quiten sus pensiones por discapacidad. O sea, realmente la discusión de si el Estado tiene que darle o no
una silla de ruedas a una persona que tiene discapacidad y que es pobre, es como algo en lo que el gobierno fue envolviéndose solo, podemos decir, porque ni siquiera son cosas que representen un gran cambio en la cuenta económica, ¿no? Para el déficit fiscal. Ni las pensiones de jubilados, ni las pensiones por discapacidad. Hay otros números mucho más grandes cuando hablamos de que se ha bajado el impuesto a los ricos, de que se ha liberado la importación de automóviles también, que es algo que beneficia a las personas más ricas, que se subsidia a grandes empresas y demás. Lo que se ve es un modelo muy injusto y de verdad creo que más allá de las formas de Javier Milei, esta respuesta tuvo que ver con una respuesta a no queremos ser este país al que no le importan las personas que viven en el país, al que no le importan las personas que tenés al lado, y una sensación de algo que se repite mucho: no queremos ser gobernados por personas que todo el tiempo hablan mal del país, que no quieren al país, esta sensación que acá se suele llamar cipaya, ¿no? De alguna manera, de estar todo el tiempo hablando bien de otros países y diciendo que el problema de la Argentina es su gente, o sea, cosas que realmente no habíamos escuchado, o que es muy raro que pasen. Es un combo de cosas, ¿no? Pero claramente no se esperaba este número de todas maneras. Creo que el gobierno de Javier Milei hizo mucho mérito para tener este resultado, más mérito quizás que el que se hizo desde la parte triunfante. Eh, sorprendió a muchos, pero bueno, a la Argentina viene de sorpresas electorales, así que ya nada sorprende. Uno dice, che, están estos números, está esta encuesta, pero todos decimos, hasta que no llegue el momento y veamos los resultados, realmente no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Pero para cerrar esta idea, claramente, con esta diferencia tan grande, no hubiera sido de esta manera, sino empieza a verse un gobernador de la provincia de Buenos Aires, peronista, pero de un peronismo, digamos, que formó parte del kirchnerismo, pero que tiene una interna, digamos, que forma parte de la interna con Cristina Fernández de Kirchner, con la expresidenta de la Nación. Se lo empieza a ver primero como triunfante dentro de la interna del peronismo, como la figura que aflora con más poder dentro del peronismo, y como un candidato presidenciable, ¿no? Para las próximas elecciones de 2027. A eso te iba a preguntar, ¿cómo leerlo por parte del kirchnerismo y del mismo peronismo, este resultado, en medio de una conferencia de Milei que dice, pues no voy a cambiar absolutamente nada, no se mueve el modelo y punto y aparte? Cómo irlo entendiendo hasta para las, no sé si llamarlas pugnas, tú corrígeme, pero las disputas internas que puede tener precisamente el kirchnerismo y cómo enfocarse todavía Mm. más a una verdadera justicia social, que los gritos de los argentinos me parece que cada día son más duros respecto a esa necesidad. Sí, hay que decir que para pensar, ¿no? El peronismo, siempre yo recibo preguntas desde afuera como ¿qué es el peronismo? Porque es muchas veces inentendible. El peronismo es en la Argentina el movimiento auténticamente que puede representar a lo popular en el sentido de las clases populares, de los trabajadores, las trabajadoras, que han logrado representarlo a lo largo de estos últimos 70 años de historia, ¿no? Que ha llevado las banderas de la justicia social, de los derechos de los trabajadores, de la movilidad social ascendente, de esas familias de muchas veces inmigrantes, pobres, trabajadores que han logrado que sus hijos vayan a la universidad y se conviertan en profesionales y demás. El peronismo de esa manera, a diferencia de otros países de América Latina, Argentina no ha tenido un gran movimiento de izquierdas que representara eso. Entonces el peronismo, con sus características de ser un partido en el que conviven a facciones más de derecha y facciones más de izquierda dentro de ese gran movimiento que es el peronismo. Ha habido un gobierno neoliberal en la década del 90 que fue peronista, el de Carlos Menem. Claro. Digo, y después ha habido un gobierno mucho más progresistas y de centro izquierda, como fueron los gobiernos kirchneristas en este nuevo siglo. Axel Kicillof, que viene más de una, no viene del peronismo y viene más de una izquierda, fue ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, y logró, bueno, en 2019 ganar el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, la que tiene el 40% del padrón electoral del país.
la que rodea a la ciudad de Buenos Aires, a la capital y demás, la pampa húmeda de la Argentina superproductiva, donde están las mayores industrias de la Argentina, una provincia, bueno, con muchos puertos, importantísima, importantísima, y ha logrado poder. El ascenso de Axel Kicillof de alguna manera contrasta con, se puede decir, no diría la caída, porque sigue teniendo un caudal de votos y un apoyo grande, pero la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera, no solo por su condena a prisión, que esa es otra discusión al respecto de cómo fue ese juicio, una cantidad de cosas, pero sí que el kirchnerismo duro dentro del peronismo ha ido perdiendo el consenso que tenía y aflora esta figura. Entonces, lo que se dio muy fuertemente, y ya se dio desde el gobierno de Alberto Fernández, del que Cristina fue vicepresidenta, fue una disputa del cristinismo o kirchnerismo puro por el poder, por la hegemonía dentro del peronismo. Este triunfo de Axel Kicillof, de alguna manera, lo convierte, perdón, Ujú. vengo con, No te lo preocupes, con calma, con convierte, calma. sí, lo convierte a Axel Kicillof en el gran ganador de esa interna. Oye, querida, y en este punto, la derrota para Milei, a final de cuentas, para el estilo de ejercer el poder de Milei, para el modelo económico que está ofreciendo Milei, ¿cómo lo lees tú también ya en el plano internacional? Es decir, en el impacto que pueda tener en otros países de América Latina, en donde existen personajes que de una u otra forma respaldan esta forma de actuar y de pensar. El caso de México, Salinas Pliego, el caso, por supuesto, de en Brasil, con personajes como cercanos a Bolsonaro, el caso concreto de Bukele en Argentina, en El Salvador. O sea, es todo este grupo, esta gama que se ha rodeado alrededor de Donald Trump y que de una Sí. forma u otra tenían en Milei a un personaje emblemático, por lo menos mediáticamente, uno de los que más ruido estaba haciendo en ese marco. Creo que el impacto va a ser muy fuerte porque de alguna manera lo que se estaba vendiendo, y pongo vendiendo entre comillas, era la idea de que Argentina estaba teniendo un modelo económico exitoso, solo defendido de esta manera por las derechas. Claramente Javier Milei logró terminar con la inflación, pero el costo social, el costo para la riqueza del país que tuvo esta baja de la inflación es altísimo, eso se viene viendo internamente, lo vienen viendo quienes viven en la Argentina, quienes sufren esta motosierra de Javier Milei, y claramente lo vienen viendo desde afuera también muchos especialistas en economía. Lo que pasa es que de la mano de Donald Trump, el gobierno argentino logró un nuevo crédito, un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, que se sabe que fue un favor que Donald Trump le pidió al Fondo Monetario Internacional para la Argentina, para sostener de alguna manera este plan económico de Javier Milei, que se viene sosteniendo en base a esos dólares que entraron del Fondo Monetario Internacional. Si no, ya hubiéramos tenido una devaluación más grande y esto hubiera como tenido un pequeño estallido económico muchísimo antes. Javier Milei ha sido tomado como un referente de cómo se pueden llegar a dar vuelta a los modelos populistas, ¿no? Claramente acompañado por un modelo económico de grandes empresarios que concentran las grandes riquezas, de un modelo que va contra las industrias pequeñas y medianas de los países, un modelo que viene de la mano de una mirada conservadora, ultraconservadora, casi autoritaria respecto de lo cultural, respecto de lo social y demás. Creo que lo más notable y lo que pierde Javier Milei, y con eso pierde el resto, es esta especie de revolución, entre comillas, económica que estaba haciendo en la Argentina y que a todas luces hoy se ve que no era tal, y con eso arrastra eh, el resto de esas referencias que él es para esa ultraderecha, digamos. Creo que lo económico, porque además él se presenta como economista y como que se iba a ganar el Nobel de Economía, ¿no? Él dice esto, que le iban a dar el Nobel de Economía por lo que estaba haciendo en el país y demás.
me parece que pierde muchísimos puntos, que esta ultraderecha va a dejar de citar tanto a Javier Milei como lo venía haciendo. Pierden un referente. ¿Y cómo se mueve esa ultraderecha, querida Paula? ¿Qué se puede esperar? Tú lo sabes mejor que yo, vienen precedidos de los audios de la hermana de Milei, la censura de que no se dijeran en medios por las demandas. ¿Cómo se mueve esa ultraderecha? ¿Qué podemos esperar de esa ultraderecha después de este resultado? Con mira sobre todo pues a octubre, que está ya a la vuelta de la esquina. Estaba pensando que yo no es muy grande, que surgió a partir de la Agencia Nacional de Discapacidad. Entonces yo hablaba de las batallas de las familias y las personas con discapacidad por mantener sus derechos, por sobrevivir, el acceso a sus terapias y toda esta cuestión, todo esto, además de esa crueldad, fue completamente atravesado por el escándalo de corrupción que surge de que mientras que se cortan los derechos de las personas más vulnerables, aparece un gobierno, los audios, podemos decir, completamente opción en la compra de medicamentos, con laboratorios. No quisieron investigarlo, no mostraron la intención de desactivar o una actitud que se ve ahora después de esta, acá la llamamos paliza electoral, y esos resultados, para pensar en que sea lo que les están diciendo las urnas o hace que llega a partir de ahí, lo primero que se ve, más allá de que algunos, lo que hay alrededor es este enojo propio del gobierno de Japón, hasta más violento, hasta de maneras horribles. Esta ratifica la campaña de Carolina con este golpe, y tampoco se ve en principio cuál va a ser la lectura, y si la lectura va a ser la de una autocrítica y la de mejorar o soltar en el discurso de motosierra a lo que dé, déficit fiscal cero, sin importar el costo social de eso, si muere gente en el camino no importa, que no van a sostener eso. Esperemos que no lo hagan por el bien del país y por el bien de la gente, porque este gobierno va menos de 2 años de gobierno, quedan 2 años y pico más, y entonces este rumbo parecería insostenible, y lo importante sería que no avance la destrucción del país en este sentido, sino que haya que el gobierno tome nota y que el gobierno pueda modificar el rumbo, no solo económico, sino como decía antes, social y también comunicacional, ¿no? Que sostiene para gobernar. Mi querida Paula Vistañino, de verdad yo quiero agradecerte como siempre estos minutos que nos otorgas a la comunidad y de verdad muchas gracias por permitirnos aprender de ti. Por favor, me disculpo por mi tos, que No te fueron días de preocupes. mucho trabajo, de dormir poco. Les agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo a vos y un abrazo grande para toda tu audiencia.